Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy nos reunimos de esta manera para celebrar este culto a nuestro Señor Jesucristo. Y es un tiempo de celebrar. ¿Celebrar qué? Bueno, leamos en la palabra Lucas 2, del 8 al 10. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Un tiempo de celebración porque celebramos que nació nuestro Rey, nuestro Señor, nació Jesús. Y tal vez algunas personas piensan que no hay razón para celebrar, pero sí hay razón para celebrar. Porque nosotros muchos tienen por costumbre abrir sus casas, dar regalos, recibir regalos, hacer cenas, Pero lo más importante es que nosotros, sabiendo que alguien dio su vida por nosotros, podamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes y perdonar, amar, rectificar, corregir. Siempre estamos a tiempo de volvernos, de ir a nuestro Dios y decir perdón. Y bueno, con esto los dejo para celebrar a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Feliz Navidad. Se anunció cuando el mundo recibió aquel que iba a salvar, aquel que vida vino a dar. Y oh bella noche ahí en Belén, que humilde vio al Rey nacer. Dios como hombre vino a ser, Dios con nosotros, Emmanuel. Cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Nació el Rey. Vayamos hoy a celebrar la paz que se nos vino a dar. Solo Jesús es Salvador. Solo Jesús es la razón. Y oh bella noche ahí en Belén, que humilde vio al Rey nacer. Dios como hombre vino a ser, Dios con nosotros, Emmanuel. Cantamos gloria.
cantamos gloria, gloria, gloria a Emmanuel. Nació el Rey. Gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria, gloria en lo alto, gloria a Dios. Pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo. Sobre sus hombros descansa la autoridad y se le han puesto estos nombres: Hacedor de grandes planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe que trae la paz. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando
cielo descendió. En un pesebre humilde nació, despojado de gloria y honor. Nadie creía que el Rey Salvador vendría tan humilde sin valor. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar. Hemos traído adoración como una ofrenda, el corazón al Redentor que nos trajo la luz. Dios con nosotros, Emmanuel. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad y hemos venido a adorar a ti, Jesús. Solo tú, nadie más pudo hacerlo. Tú, sin condiciones, es Navidad. Es Navidad y hemos venido a adorar al Buenos días, mis hermanos. Estamos en el tiempo de la Navidad y es propicio este espacio para poder conversar un poco sobre el tema que se convierte en el centro de la cultura de este tiempo, sin embargo que muchas veces es desvirtuado de muchas maneras. La palabra Navidad la palabra Navidad significa la natividad de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, día en que se celebra el nacimiento de Jesucristo.
Eso es lo que significa la palabra Navidad. De acuerdo con el calendario litúrgico, el día 25 de diciembre es precisamente el día cuando celebramos los cristianos en el mundo el nacimiento de Jesucristo. Jesucristo, o esta fecha de la natividad de nuestro Señor Jesucristo, del nacimiento de Cristo, es muy importante porque los cristianos consideramos que Jesucristo es el personaje más importante de la historia, de toda de la historia de la humanidad. Nosotros afirmamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que nació como humano para ofrecer a la raza humana la vida eterna y la salvación. En nuestra sociedad, la Navidad con frecuencia es una festividad que incluye todo el mes de diciembre. Algunos, bueno, como ocurrió en nuestro país, empezaron a hablar y a celebrar Navidad desde el mes de octubre. Pero esto se ha convertido, bueno, esta festividad, esta celebración del nacimiento se ha convertido en una actividad de la cultura que ha venido poco a poco perdiendo su significado. Y en nuestro entorno nosotros encontramos que la gente hace toda clase de fiestas, toda clase de agasajos, nos reunimos para comer, es una fecha para el consumismo masivo, para que la gente compre, para que, digamos, el comercio pueda vender al máximo sus productos. Y lo más triste de todo esto es que el personaje principal de esta celebración está con frecuencia ausente. Sería lamentable que los cristianos estemos en la misma, que simplemente comemos por comer, celebramos por celebrar, porque es cultural, porque es la costumbre, porque es la tradición, y no hemos perdido de vista qué significa esta celebración. En los verdaderos cristianos es muy importante que nosotros despojemos esta celebración de todo lo que es pagano, pero también vamos a despojarlo de todo aquello que no tenga importancia para nosotros y podamos darle el sentido bíblico y podamos celebrarlo con el sentido y el significado que realmente tiene este tiempo de la Navidad. Nosotros también afirmamos de manera absoluta, los cristianos, que nuestro Dios es un Dios trino. Es un misterio esto de la Trinidad de Dios. Nosotros no podemos comprender con nuestra mente finita a un Dios infinito que se nos revela en tres personas, que siendo un solo Dios, se nos revela en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando decimos eso, que nuestro Dios se nos revela en tres personas, estamos diciendo que es un solo Dios, oiga bien, un solo Dios, un Dios que tiene una misma, donde las tres personas de la Trinidad tienen una misma esencia, una misma naturaleza, un mismo carácter, tienen los mismos atributos, y a pesar de que se nos revelan en tres personas a la vez, son cada una de las personas de la Trinidad es un perfecto Dios. Bueno, eso es importante que lo tengamos presente para poder comprender lo que voy a decir ahora. El apóstol Juan describe la divinidad del Hijo de esta manera. Vamos a ver cómo lo explica el apóstol Juan, cómo él trata de mostrarnos que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nació en Belén en la Navidad, ese Jesucristo es Dios. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5. Espero que tengan su Biblia y si no la tienen abierta y no están listos, pueden leer allí en la pantalla en lo que el texto dice. Como siempre estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Quiero mencionar por lo menos 7 aspectos o 7 verdades que surgen de este texto que acabo de leer.
Número uno, vea, ponga atención, el término palabra o verbo, como dicen otras versiones, se refiere a la persona de Cristo. Oiga bien que esta expresión o este término palabra que está en el texto y que, como dije hace unos segundos, otras versiones traducen como verbo, tratan de comunicar que Jesucristo es el medio de expresión del Padre. Cómo Dios se expresa y se comunica por medio de la persona de su Hijo, por eso se utiliza esa expresión palabra o verbo. La segunda cosa que dice el texto, bien interesante, que vamos a tener presente para poder comprender a cabalidad lo que es la Navidad, es la persistencia del Hijo. Aquí el apóstol Juan trata de escribir que el Hijo estaba presente antes de toda la creación. En otras palabras, el Hijo siempre ha existido, no lo olvide. Él es Dios eterno, siempre ha existido y tiene también su preexistencia, o también podemos decir su autoexistencia. Él existe por sí mismo, Él no es un Dios creado. La tercera cosa que dice el texto, bastante claro, no vamos a profundizar mucho porque no tenemos ni el tiempo ni el espacio, esto es para una clase del seminario. Decimos que la personalidad del Hijo, se describe aquí, cuando dice la expresión estaba con Dios, bueno, es que el Hijo se nos revela aquí como una persona distinta al Padre. El Hijo, o la palabra, estaba con Dios. Oiga bien, el Hijo es una persona distinta al Padre. La cosa que sigue, o el punto que sigue, perdón, el Hijo, aparece aquí el Hijo como un agente creador. Todo fue creado por medio de Él. Y nada de lo que existe en el universo existe si no fuera creado por medio de Él. En otras palabras, el Hijo es revelado aquí como creador, aquí vemos otro atributo del Hijo, como Dios es creador, junto con el Padre. El siguiente aspecto en el texto es que la fuente de la vida verdadera está en el Hijo. O sea, la vida eterna solamente se obtiene por medio del Hijo Jesucristo. Ese es el propósito por el cual fue escrito el Evangelio de Juan. Cuando Juan termina ya en el capítulo 20, versículo 31 de este libro, él dice, estas cosas se han escrito para que vosotros creáis en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre tengáis vida, o sea, tengáis la vida eterna. Para esto vino el Hijo, para darnos la vida eterna. Muy claro que lo comprendan para que la Navidad, esta celebración tenga sentido. ¿Qué es lo que celebramos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado de la Navidad? ¿Por qué celebramos tanto la Navidad? Y es importante que estemos tratando de profundizar mucho más en todos estos aspectos acerca del Hijo. Y todavía faltan 2 puntos más del mismo texto que acabo de leer, esos 5 versículos de Juan capítulo 1. Dice también que la luz de los hombres está en el Hijo. O sea, Jesús ya había, más tarde, él mismo expresa, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no estará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que vemos esta verdad que Jesucristo se convierte en la luz, el que orienta, el que guía, el que le muestra el camino correcto a todos los seres humanos. Bien importante esta verdad. Y por último, el texto dice algo, le dice al final del versículo que leímos, dice, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Esto significa que las hostilidades de la fuerza de las tinieblas jamás podrán apagar la luz. O sea que aquí hay una promesa extraordinaria. No hay manera de que las tinieblas, con todo su poder, puedan impedir el avance del plan de Dios de salvación por medio de Cristo. Nada se puede oponer. El poder de Dios, la autoridad que tiene Cristo para llevar a cabo su plan hasta el final, sin ninguna clase de oposición. Bendito el nombre del Señor. En conclusión, vamos a concluir este pequeño comentario de estos primeros 5 versículos de Juan. Vamos a decir que todo indica que Jesucristo es Dios. Todos estos fundamentos, estas verdades que acabo de mencionarle, indica que la palabra, el verbo, es Dios. Jesucristo es divino. Y eso es el primer aspecto que estamos tratando de presentar aquí en esta mañana, que ustedes tengan claro, para que podamos ir desarrollando el tema y podamos ubicarnos muy bien en el tema de la Navidad. Entonces, ¿en dónde difieren las personas de Trinidad? Ya hemos dicho que el Dios que nosotros creemos es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Los tres tienen la misma esencia, los tres tienen los mismos atributos, los tres tienen los mismos caracteres, los tres son uno. Hay una unidad perfecta, los tres son perfecto Dios. Eso es difícil de comprender, pero lo aceptamos y lo creemos por fe. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre los tres? Bueno, en las funciones que cada uno cumple en el plan de redención. Estoy hablando aquí muy calmado, muy tranquilo, para que usted vaya llevando el hilo del pensamiento y no se me pierda. Cada una de las personas de la Trinidad tiene una tarea particular en el plan de salvación que Dios ofrece para el ser humano, para el hombre. Ok, entonces, pero aunque cada uno cumpla una tarea, los tres operan en conjunto, los tres están trabajando para ofrecer el plan sublime, extraordinario que Dios tiene para con los hombres. Entonces, de acuerdo con ese plan que Dios tiene diseñado para con el hombre pecador, el hombre que está perdido, el hombre que está muerto en su delito de pecado, el hombre que no tiene esperanza, Dios ha preparado un plan para salvar al ser humano, para rescatarlo de la condenación y de la muerte. Entonces, de acuerdo con ese plan, Jesucristo cumple su parte, cumple su tarea, cumple el rol que le corresponde en el plan de salvación. Él asume la naturaleza humana para salvar a los hombres de la condenación eterna. Y aquí vamos a ver claramente qué es lo que hace Cristo, cuál es su tarea en este plan de salvación. Y vamos a ver aquí en un primer aspecto importante de esa tarea de Cristo, entonces, que la palabra, lo que vamos a decir aquí primero es que la palabra se hizo ¿qué? Hombre. Y vino a vivir entre nosotros, como dice, estoy leyendo Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y de amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Esta verdad, esta afirmación del apóstol Juan la encontramos también en Lucas 1:34-35, cuando María le pregunta al ángel quién era este que iba a venir. Bueno, ¿y cómo va a suceder este nacimiento del Hijo? El ángel dice a María, bueno, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, María fue escogida como instrumento de Dios, como un ser humano donde iba a posar, el Espíritu Santo iba a concebir en ella nada menos que al Hijo de Dios hecho carne. Gálatas 4:4, el apóstol Pablo también recuerda este evento histórico cuando dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido bajo la ley, a la tierra. Ahí vemos el proyecto y el plan de Dios por medio de Cristo está revelado. En otras palabras, estamos diciendo es que por medio del Logos, por medio de la palabra, por medio de Cristo, como hemos dicho antes, es que el Padre se expresa. El Padre se expresa, el Padre se comunica a los hombres, el Padre quiere revelarse al ser humano. El Padre decide mostrar su plan de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Y eso lo afirma muy claro Hebreos 1, 2 y 3, que dice así. Y ahora, en los últimos días, mire bien, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Vea que el texto menciona dos cosas clave. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Y segundo, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter de Dios. Entonces, que quede claro que según la revelación de la Escritura, es por medio de Jesucristo que todos nosotros conocemos a Dios. No hay ninguna otra forma posible. Como lo dice también, lo afirma Juan 1:18, dice de esta manera, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Él nos ha comunicado a Dios. Él ha expresado a Dios. Él nos ha mostrado al Padre. Eso, pues, para que estemos ahí construyendo
nuestro significado, nuestro entendimiento de lo que significa la Navidad. ¿Qué significa realmente la Navidad? Bueno, significa todo esto que estoy diciendo. Todo este proyecto de Dios de salvar la humanidad, de revelarse al hombre, de hacerse humano para ser uno con nosotros. Entonces, Dios en su Hijo Jesucristo ofrece la salvación entonces a todo ser humano. Esa es la razón por la cual, como dice el texto que leímos ya en el capítulo 1, versículo 14, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. ¿Qué significa la Navidad? Bueno, celebramos el nacimiento de Cristo y celebramos específicamente que la palabra, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo humano, se hizo como nosotros, con el propósito de salvar a la humanidad del pecado y de la muerte. Entonces, el plan de Dios, el plan de salvación que Dios ofrece por medio de Cristo, se desarrolla en armonía con las tres personas de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están actuando perfectamente en completa armonía para salvar al ser humano, para salvar la raza humana que se había rebelado contra Dios desde Adán, que había pecado contra Dios, que decidió vivir a su manera, como hemos dicho recientemente en Isaías 53:6, cada cual se apartó por su camino, cada cual hizo lo que le dio la gana, pero más Jehová cargó en Cristo el pecado de los hombres. Jehová decidió que por medio de Cristo salvar, rescatar al ser humano del pecado y de la muerte, y para eso vino Cristo. Entonces, Cristo, en esa condición, ¿ves? En esa condición, Él ofrece, en esa condición humana, Él viene en nombre del Padre a ofrecer un plan de salvación para el hombre. Entonces, si vamos a leer ahora Juan capítulo 5, versículos 19 hasta el 25, y luego vamos a hacer algunos comentarios con respecto a las verdades que surgen ahora en este texto. Dice: entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que al sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados, pues así como el Padre da vida a los que resucitan los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, por cierto, tampoco honra al Padre quien lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Amén. Hermosa palabra. Vamos a ver aquí en dos partes este pequeño episodio de la vida de Jesús. Y lo primero que vamos a ver ahí es que Dios en su Hijo Jesucristo ofrece la salvación a todo ser humano. Entonces, el plan de salvación que Dios ofrece se desarrolla en armonía, como dije ya antes, entre las tres personas de la Trinidad. El Hijo tiene una relación íntima con su Padre, tienen un perfecto entendimiento, una completa unidad entre ellos con respecto a lo que tienen que hacer. El Hijo conoce profundamente el corazón del Padre, conoce sus propósitos eternos para con el hombre. El Hijo se identifica, se hace un humano, viene a esta tierra, nace como humano, crece como humano, sirve como humano, siempre en perfecto entendimiento del proyecto eterno de Dios para con el hombre. Y Él nunca hará nada contrario a lo que el Padre ha dispuesto en su perfecta voluntad para con el hombre. Y eso es lo que tenemos que entender. El Hijo revela lo que está en el corazón del Padre. En el corazón del Padre está el proyecto eterno de salvar a los hombres, de salvar a toda persona que esté perdida, toda persona que esté sin esperanza, toda persona que esté allí enferma, atribulada, que no encuentra sentido a la vida, toda persona confundida, toda persona derrotada, frustrada. Para esas personas Dios tiene un plan por medio de Cristo. Dese cuenta que esta verdad se fortalece, por ejemplo, cuando Felipe, allá en Juan 14, versículos 8, 9, 10, 11, está tratando le pregunta al Señor,
muéstranos el Padre. Y el Señor dice, pero Felipe, tanto tiempo ha estado conmigo, tanto tiempo ha estado con vosotros, aquí conmigo, y no has visto al Padre. Todo el que me ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy el Padre, el Padre está en mí. Ellos son uno solo. Y esa expresión es que está diciendo, entre el Padre y yo hay una absoluta armonía. Cuando ven cómo cualquier ser humano ve cómo yo actúo, está diciendo Dios, Cristo a Felipe, se va a dar cuenta que yo actúo exactamente como actúa el Padre. Y entonces, con esto estoy diciendo que ambos, el Padre y el Hijo, están en completa armonía en ese plan eterno de salvación. Entonces, el Hijo viene a esta tierra precisamente para ofrecer la vida verdadera a los hombres. Esa vida que el apóstol Pablo describe en 2 Corintios 5, 17, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Para eso nace Cristo en el mundo, para ofrecerle a la raza humana, a la raza que se separó de Dios, a la raza que se olvidó de Dios, a la raza que ha sido enemiga de Dios, a la raza que está muerta sin esperanza, a esa raza humana que está bajo el designio de Satanás, a esa raza humana que vive para complacer sus placeres, a esa raza humana que está condenada, a esa raza humana Jesucristo le ofrece. Para eso vino a la tierra, para ofrecerle la salvación, para darle la verdadera vida, aquella que le va a traer a la raza humana plenitud de vida, satisfacción, una vida completa, una vida llena, una vida de paz, de amor, de alegría, de gozo, una existencia con propósito, una vida con sentido. Esa es la vida que ofrece Jesucristo cuando viene a la tierra, y por eso estamos celebrando la Navidad, entre otras cosas, por estos aspectos tan importantes de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un detallito ahí en el texto que acabamos de leer, es que el Hijo tiene autoridad absoluta para juzgar a los hombres. ¿Por qué tiene autoridad? Bueno, porque aquí el texto dice de manera muy clara en el versículo 27, y el Padre le ha dado autoridad para juzgar a todos porque Él es el Hijo del hombre. ¿Por qué tiene autoridad? Porque Él va a juzgar, como dice el capítulo 3, los versículos 18 y 19, Él va a juzgar porque cuando dice aquí, no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. ¿Qué significa esto? Que Cristo va a juzgar a todo aquel que se le ofrece el plan de salvación, que se le ofrece el camino que Dios ofrece para salvarse, y va a ser condenado porque rechazaron el plan de Dios para sus vidas. Por eso Él tiene la autoridad para juzgar, porque Él vino a ofrecerse como el proyecto de Dios y ahora va a juzgar a todos aquellos que rechacen ese proyecto divino. Entonces, ya para ir terminando, hay 3 propósitos fundamentales para el Hijo en el mundo. Y eso es importante que comprendamos para disfrutar, para experimentar, para tener una experiencia distinta con relación a esta Navidad. Toda Navidad celebra, ¿verdad?, la venida del Hijo de Dios, quien se hizo humano, quien se hizo hombre. Estamos celebrando su nacimiento en la tierra, cuando el mismo Dios se hizo humano, nació como humano, con el propósito, vino a la tierra de salvar la humanidad. El texto, el capítulo 5 que acabamos de leer, del 23 al 25, dice, hay 3 cosas que deben ocurrir como propósito de la venida de Cristo en la tierra. Dice, que todos los hombres honren al Hijo de Dios, ¿verdad? Esto tenemos que saberlo. El propósito de Dios es que todo el mundo reconozca, toda la raza humana reconozca a Jesucristo como Dios, en otras palabras. Y eso, un día en la historia, todo el mundo tendrá que darse cuenta cuando Jesucristo triunfe sobre todas las cosas, cuando su plan eterno de salvación concluya. Dice la Biblia, y recordando lo que Pablo dice allá en Filipenses capítulo 2, del 5 hasta el 11, cuando dice que Jesucristo, siendo igual a Dios, no estimó, no consideró que era Dios para decidir venir como humano, despojarse de su gloria y asumir una naturaleza humana. Dice que después que asumió esa condición humana, Él se humilló hasta lo sumo. Esa humillación fue hasta el máximo cuando fue a la cruz y llevó la muerte, sufrió la muerte
para llevar el castigo del pecado de todos los hombres. Y ahí dice Pablo, concluyendo los últimos 3 versículos, 9, 10 y 11 de Filipenses 2, él dice, y por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua un día va a confesar que Jesucristo es el Señor. Dese cuenta que una de las metas finales del propósito de la venida de Cristo en la tierra es que todos los hombres un día glorifiquen y reconozcan a Jesucristo como Dios y le den la gloria y la honra que le corresponde debido a este proyecto extraordinario. Qué bueno recordar esto en la Navidad, el propósito, digamos que el primer propósito que el mismo Señor está aquí hablando en este texto. Y después él dice un segundo propósito, ahí en el mismo texto que estamos leyendo, que todos los seres humanos encuentren la salvación de la muerte, por supuesto, por la fe en el Hijo de Dios, por la fe en Jesucristo. Y Juan lo mencionó ya en el capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para esto Cristo vino al mundo, para ofrecer la salvación a toda persona que me está escuchando en esta mañana, a todo ser humano. Jesucristo se hizo humano, nació en una Navidad para ofrecernos esa salvación, que todo aquel que ponga esa fe en lo que Dios ha dicho, hizo Cristo por cada ser humano, recibe la salvación y la vida eterna. Entonces, ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto es que todos los que crean, dice aquí el texto, tengan la vida eterna. Crean que es Dios, que crean que Jesucristo es el único plan posible, la única manera de salvarse. Jesús mismo afirmó muy claro en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después en Juan 3:36 él dice, todo el que cree en el Hijo y le obedece y le sigue, ese recibe la vida eterna. Más el que no le obedece, la ira de Dios está sobre él. Eso está claro en la Biblia, el propósito de Dios para el cual él vino al mundo. Y te digo, el oyente, todo oyente que me está escuchando en esta mañana, que no tenga esa experiencia de conocer a Cristo, bueno, tienes hoy es un momento oportuno, hoy es el momento que Dios te ofrece la oportunidad de que puedas tomar tu decisión personal por Jesucristo, por el plan que Dios ha ofrecido para tu vida por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo decía que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Ese es el plan de Dios, solamente por la fe. Es el medio por el cual podemos apropiarnos del proyecto de salvación por medio de Cristo. Y en conclusión, Dios ha permitido, por supuesto, que este 2020, que ha sido un año bien difícil y bien complicado, bien complejo, que podamos recordar en esta mañana la preciosa salvación que Dios nos ha ofrecido por medio de Cristo. Es importante que tú y yo la recordemos, que tú y yo la hagamos vigente otra vez en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y nos demos cuenta y podamos apreciar y podamos recordar la grandiosidad, la hermosura, lo extraordinario de nuestra salvación y cuán amoroso es nuestro Dios al ofrecernos esta salvación en forma libre y gratuita por medio de su Hijo Jesucristo. La Navidad es una oportunidad preciosa para reconocer a la persona de Cristo y alabarle por esta salvación. Yo creo que aprovecha. Yo quiero animar a todos los que me están escuchando el día de Navidad, antes de comer, tengan una pequeña reflexión, una pequeña meditación, para que puedan recordar la importancia de esa celebración. No seamos tan ingratos y nos olvidemos en ese momento de lo más importante, es recordar que Jesucristo dio su vida, se hizo humano, nació un día en Belén para ofrecernos la salvación. Vamos a tomar unos minutos para agradecerle a Dios por la salvación grandiosa que nos ha dado por medio de Cristo. Digámosle gracias, alabemos al Señor y que todo aquel que aprecia su salvación, que está
contento y feliz por haber sido salvado por Cristo, puede darle una alabanza sin miedo al Señor, a nuestro Dios, que lo hizo todo por nosotros. Entonces, celebremos esta Navidad, hermanos, renovando nuestro compromiso con Cristo. Es un tiempo para renovar nuestro compromiso. Si este año 2020 ha sido un año donde le hemos fallado mucho, donde nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho por nosotros y hemos fracasado muchas veces pecando contra Dios, es una oportunidad también muy preciosa para que usted renueve su compromiso. Dígale al Señor que le perdone sus pecados, pero también que se va a comprometer a cambiar, a hacerlo mejor, a obedecer, a amarlo. La palabra dice que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Si de verdad los amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Si de verdad estamos agradecidos al Señor, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a obedecer. Este nuevo año va a comenzar con una persona distinta que está dispuesto a vivir este tiempo a pesar de lo difícil y a pesar de lo que venga, a pesar del coronavirus. Vamos a ver que somos sus hijos, que estamos salvos y que tenemos otra clase de vida y otra clase de esperanza. Muy bien, termino leyendo este texto de Romanos 11:36, que el Señor le ofrece, o en este caso el apóstol Pablo, le ofrece como alabanza a nuestro Señor, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Bendito el nombre de Dios. Padre, en esta hora te doy gracias porque nos permites poder recordar qué significa realmente la Navidad. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Muchas veces nos olvidamos y descuidamos lo que realmente significa este evento. Estamos tan ocupados en nuestras celebraciones, en nuestras ocupaciones, en nuestras tareas, que nos olvidamos que estamos celebrando la Navidad porque estamos recordando que un día Dios mismo se hizo hombre y nació en Belén para ofrecernos con el propósito de hacerse humano, luego ir a la cruz y ofrecernos el plan de salvación por medio de Cristo. Permítenos, Señor, en esta mañana, como tus siervos, como tus hijos, recordar de corazón, recordar con buen apetito, recordar con buenas ganas, con pasión, que lo que tú has hecho por nosotros, y podamos tener un corazón agradecido, podemos ofrecerte alabanza, y que ese día de Navidad, cuando nos reunamos como familia, todos los que somos de Dios, todos los que tenemos la salvación por medio de Cristo, podamos darte gracias porque un día te hiciste humano y viniste para salvarnos, te hiciste humano para tomar una naturaleza y vencer la muerte y resucitar de los muertos y ofrecernos la vida eterna. Gracias por la vida eterna. Muchas gracias por la vida eterna, nuestro Dios, porque estamos seguros que si morimos, partimos para estar con Cristo para siempre. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo fortalezca los corazones de esta tu iglesia que hoy en esta mañana ha escuchado esta pequeña conversación. En el nombre de Jesús, amén y amén.